Pero quiero compartir, voy a hablar sobre el libro de Juan, en el capítulo 4. No lo voy a leer todo porque es la historia de la mujer samaritana. Un capítulo muy completo que nosotros ya conocemos. Una historia muy bonita, el final. Pero quiero apoyarme de esto del capítulo 4, verso 3 y 4. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 3, dice: Salió Jesús de Judea y se fue otra vez a Galilea. El 4 dice: Y le era necesario pasar por Samaria. El tema es cuando nada satisface. Cuando nada satisface. Murió Lady Diana. Mucha gente quedó pasmada con la noticia. Murió en la flor de la vida, mujer bella, millonaria. Se apagó repentinamente como una vela cuando sopla el viento. En la tarde recibía un anillo de diamantes por la persona amada por ella. Pero en la noche, tristemente, el mundo entero lloraba su muerte. Se murió. Millones de personas lloraban. La noticia estuvo por una semana, los medios de comunicación, las televisiones, la radio, estuvieron centrados en la noticia, mucha gente estuvo siguiendo el cortejo fúnebre. Ingleses, no ingleses lloraban su muerte. Un amigo de la princesa Diana escribía una nota que decía: princesa, moriste yendo tras buscando el ideal, el amor de su vida, a la que ella en realidad amaba a esa persona. Su felicidad se derrumbaba como un castillo de arena de la noche a la mañana. Pareciera que la felicidad nunca estuvo de su lado de ella. Encontramos una historia similar en el libro de Juan, en el capítulo 4, de una mujer que hace 2000 años atrás, un poco más de 2000 años atrás, también anduvo por la vida buscándole sentido a su existencia. En su vida todo era pasajero, los amigos no le duraban, sus padres murieron. La Biblia no nos da muchos detalles de esta mujer, pero apenas la conocían por la mujer samaritana. Pero el relato bíblico dice que Jesús salió de Judea, pero le era necesario pasar por Samaria. Salió de Judea, iba a Galilea, pero dice, pero me es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario? Judea estaba al sur, Galilea se encontraba al norte, pero Samaria se encontraba localizado en medio de esas dos regiones. Solo que los judíos cuando iban a Samaria tenían una rara costumbre que ellos tenían que cruzar el río Jordán para no pasar por esas tierras de Samaria, porque no podían ellos pasar por ahí, no querían. ¿Por qué hacían esto ellos? Por la simple razón que no querían pisar esas malditas tierras, ellos decían. Mejor preferían rodear. En Lucas 9:54 encontramos esta razón también cuando ellos decían a Jesús, dice, ¿por qué mejor no mandas fuego del cielo para que los consumas, para que los desaparezcas? También en una ocasión en Mateo 10:14 dice que cuando ellos fueron pues, a evangelizar, fueron a compartir la palabra, y Jesús les dice, a los que no te escuchen, sal de las casas y vete, sacúdete el polvo, sacúdete todo.
Y lo hacían con el motivo para no regresar a estos lugares. Había mucho prejuicio de los judíos en contra de los samaritanos. ¿Por qué? Porque ellos se habían alejado completamente de Dios, se habían apartado completamente de Dios. Pero dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Porque dice que para él no existe caso perdido para Jesús. Nadie ha ido más lejos que Jesús. Para él no existe caso perdido. Los seres humanos pueden pensar que tú no tienes más esperanza de recuperación. Las personas pueden señalarte con el dedo por tu pasado, por lo que hiciste, pero déjame decirte una cosa, Jesús cree en ti. Es una de las palabras que administraba mucho mi vida y la escuché 3 veces a través de un canto. La escuché a través de una enseñanza que estaba escuchando también. Jesús cree en ti. Una reflexión. Aunque todos te den la espalda, tus seres queridos se decepcionen de ti, se desanimen por tu situación, que piensan que nunca vas a cambiar, que piensan que no tienes remedio, pero Jesús te buscará. Para él no hay caso perdido. Por eso dice que dejó Judea para ir a Galilea, pero le era necesario, dice el versículo 4, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque en Samaria ahí estaba aquella mujer sufrida, soñadora. Pero por favor, déjame decirte una cosa. No quiero que pienses que esta mujer era una prostituta. Porque nadie nace prostituta. Nadie nace ladrón. Nadie nace asesino. Nadie. Las circunstancias de una vida injusta, las consecuencias del pecado muchas veces son los que nos llevan a prisionar en esta vida. Nos aprisionan, nos encadenan, nos encarcelan. Pero la Biblia no nos da mucho detalle de esta mujer, mucha de esta vida de la mujer. Sabemos que apenas vivía en la ciudad de Siquén. Sabemos que todas las mañanas se levantaba, encontraba su cántaro vacío de agua, pero tenía que esperarse hasta el mediodía para ir a traer agua a la hora donde el sol estaba fuerte, donde el sol quemaba y se dirigía al pozo a buscar agua. Regresaba feliz porque había encontrado lo que necesitaba. Regresaba contenta. Pero a la mañana siguiente se daba cuenta que el agua que había traído se había acabado. Había sido siempre su vida permanente, una búsqueda, correr, correr y sentir que la había encontrado para después descubrir al otro día que no pasaba nada, que era solamente una ilusión. Muchas veces nos identificamos como esta mujer, seamos hombre, sea mujer, en algún momento de la vida lo sentimos así también. Nada permanece, el empleo no es fijo, el dinero, la familia se dispersa, los hijos, todo acaba, se transforma como humo, desaparece. Aquella mujer se casó muy joven, llena de sueños, pensando que tal vez así iba a cambiar su vida. Quería que el casamiento era el fin de la incansable búsqueda que ella cada día se levantaba, iba a buscar agua y tenía que esperarse hasta el mediodía y pensaba que ese era el fin del matrimonio, pensó que el matrimonio era el fin para satisfacer en realidad esa necesidad que había en ella, ese sueño. En su lugar me imagino que otra persona hubiera desistido y no hubiera continuado. Por eso esta mujer intentó una y otra vez. La encontramos aquí en el relato bíblico que ya se había casado y divorciado 5 veces. Y al último solamente tenía relaciones fugaces con hombres. Es muy fácil señalarla como lo hacían las mujeres de Samaria. La llamaban
ladrona de maridos, mujer fácil. La vida de la mujer samaritana era una permanente rutina. Todos los días repetía el mismo ritual, las mismas cosas. Esperaba siempre hasta el mediodía para ir a traer agua. Día tras día, mes tras mes, año tras año, toda su vida me imagino que así anduvo esta mujer. Pero aquel día sería diferente. Jesús estaba en el pozo. Porque Jesús siempre hace la diferencia entre el pasado, el futuro, entre la salvación y la perdición, entre la rutina y la novedad de la vida. Jesús siempre hace la diferencia. Aquel mediodía histórico en la vida de la mujer samaritana, para ella fue como cualquier otro día, aparentemente un día más, pero no lo era. Jesús estaba en el pozo. Estaba Jesús en el pozo esperándola con amor. Por eso dice, le era necesario pasar por Samaria. Ahora los discípulos no entendían. En realidad Jesús siempre está ahí, porque la iniciativa de la salvación es divina. El hombre no se salva porque quiere ser salvo. Todo lo que el corazón desea es la basura de este mundo. Las consecuencias mismas del pecado, eso mismo te va a llevar a la autodestrucción. Por eso pienso que la iniciativa misma de la salvación siempre fue y será divina. Muchas veces somos nosotros los que buscamos a Jesús, pero dice que Él fue el que dejó las 99 y vino a buscar a la que se había perdido. Pero nosotros solamente necesitamos dejar de correr y de huir. Necesitamos ser ayudados por Él. Tenemos que reconocerlo. Hay varias instituciones que yo me estaba reflexionando hoy sobre las personas que buscan ayuda, las personas que son alcohólicas, drogadictos, que buscan ayudas. Hay instituciones, hay donde se van a, ¿cómo se dice?, a reclutar para ser sanos. Y digo, bueno, Señor, yo creo que tiene que ver mucho el corazón de uno mismo también cuando nosotros te buscamos, porque eres el que nos puede ayudar más para ser libres de toda esa esclavitud, de todas esas cadenas que uno mismo queda atado. Yo creo que esa es la solución. Estudiar un poco sobre la psicología versus la Biblia, pero aquí está la palabra verdadera para ser libres, libres de las cadenas, para ser libres de todo eso que nos ata en nuestra vida. Por eso dice que nosotros tenemos que dejar de correr, porque Él nos quiere alcanzar. A veces en esta loca carrera de la vida solo nos detenemos cuando estamos exhaustos, cuando nos lastimamos. Perdemos una pierna, perdemos un brazo, perdemos el matrimonio, perdemos un hijo. Vivimos corriendo y no nos detenemos a escuchar la voz de Jesús. Cerramos nuestros oídos. Cuando tenemos que en realidad ver con los valores espirituales en nosotros. Pero dice que el sol brillaba a mediodía en el pozo de Siquén. Era la hora más caliente, nadie es tan necio como para ir a buscar agua a esa hora. Pero la mujer samaritana lo hacía. ¿Por qué? Porque no quería que la miraran las otras mujeres. Solo la mujer samaritana lo hacía y tenía muchas razones para eso. En su opinión de ella, fíjense.
porque todos los samaritanos eran chismosos, la juzgaban, la condenaban por su conducta. Las mujeres hablaban mal de ella, supuestamente que era un mal social la mujer samaritana. Por eso ella preferiría ir a buscar agua al mediodía, donde cuando nadie estaba ahí. Parte de su infelicidad estaba en el hecho de que ella sufría la culpa de su situación delante de otras personas. ¿Por qué? ¿Qué decía ella? Decía, ¿por qué no soy una mujer bien casada? ¿Por qué los hombres no sirven? ¿Por qué vivo sola? ¿Por qué nadie me comprende? ¿Por qué tengo que ir a buscar agua a esta hora tan calurosa, tan caliente? ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres hablan mal de mí? Decía esta mujer. ¿Te das cuenta? Todo lo que ella misma decía. La samaritana se consideraba una víctima más. Para ella todos eran monstruos y ella era solamente una pobre mujer. Todos estaban llenos de prejuicios y solo ella tenía una mente abierta. Y aquí es donde yo también me tenía, bueno, ¿cómo estaba el carácter de esta mujer? Porque ella se despreciaba, que le iba mal, que hablaban de ella mal, a lo mejor no hablaban de ella mal, pero ella se consideraba que hablaban mal de ella. Una mujer fácil, una mujer cualquiera, roba maridos. Sí, eran malos los samaritanos, claro, tenían alejados de Dios, a lo mejor pudo haber pasado, a lo mejor no, y me ponía a reflexionar en todo esto. Pero ahora ella se encontraba con Jesús, que le mostró la verdadera radiografía de la situación, una, una especie de un espejo donde ella misma podía ver cuál era la raíz de su problema. Juan 4:9 le dice Jesús, dame de beber, le pide Jesús a la mujer de mente abierta. Dice, dame de beber. Pero de pronto también ella descubre que ella también alberga prejuicios. Y yo me da cuenta en esta parte como el carácter de una mujer amargada o enojona, que no era feliz. Que dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? No puedo dramatizarlo porque es una mujer y no sé, ustedes cuando están enojados o que le pido, mi esposa, dame agua. Ahí está, agárrala. ¿Qué no? ¿Está muy lejos o qué? Pero con un carácter, esta mujer me imagino, un carácter, como tú siendo judío. Pero no lo miraba a la cara, me imagino, está sacando su agua y le está Jesús ahí, dame, no tienes con qué sacarla. Los samaritanos, los judíos no nos llevamos. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Entonces, paredes, barreras, prejuicios, te das cuenta también lo que había en ella. Cómo se expresaba ella con Jesús cuando le pedía agua. Estaba haciendo lo mismo que ella misma sentía, cómo la trataban las mujeres samaritanas, las mujeres de ahí mismo de su región. Estaba haciendo igual que ellas, pero en ella también había prejuicios. Ella era la que más juzgaba y ya no era la víctima que se creía. Ahí donde ella misma descubre su verdadera condición en la presencia de Jesús. Entonces, ¿por qué no somos totalmente felices muchas veces? Porque tenemos un falso concepto de nosotros mismos. Creemos que somos una cosa y las personas nos tratan de otra manera diferente. Pero esta mujer se dio cuenta lo que ella era, lo que realmente ella era. Ahí a los pies de la cruz, a los pies de Jesús. La cruz adquiere unas dimensiones inmensas que no alcanzaríamos de medirla, donde reconocemos nuestra insignificancia en nuestra vida.
Ahí no ocultamos nuestro pasado, no disfrazamos nuestro presente. A los pies de la cruz es donde reconocemos el verdadero carácter, nuestras culpas, nuestras traumas, nuestros complejos. Y es cuando escuchamos su maravillosa voz que Él mismo dice, cuando nosotros le reconocemos todo eso, donde empezamos a ver todo eso de nosotros. Dice Jesús, yo sé, hijo mío, que tú eres eso y mucho más. Pero ¿por qué crees que estoy muriendo por ti? ¿Por qué crees que dejé los cielos para venir a morir en una cruz como un ladrón? El hecho de que la mujer samaritana reconociera que parte de su vida, de su triste vida, la culpa era suya. Fue cuando ella reconoció, fue el punto de renacimiento. Comprendió entonces que toda su vida estuvo dedicada a perseguir cosas pasajeras, casa, auto, fama, placer, joya. Pero incluso aunque todo esto fuera necesario, la vida tenía una dimensión espiritual que ella ignoraba. Podía conseguir abundancia de bienes materiales, pero aún no quedaba satisfecha. La ansiedad de su corazón nunca sería feliz. Cuando ella se puso a que dudaba que tú eres un profeta más. Dijo a Jesús y sacó su agua y supuestamente ya se iba. Jesús le empezó a decir de su pasado, mira, así se llamaba tu primer esposo y el segundo, él te amaba, él sí te quería y mirabas tú cosas de él y te hacían daño en ti porque no supiste cuidar, no supiste hacer esa mujer. Y Jesús le empezó a decir, le empezó a hablar, a hablar. Y Jesús le dijo, mira, yo tengo de esta agua, de esta nunca vas a tener sed. Bueno, entonces, ¿por qué no tomas tú de esa agua entonces? Si dices tú que tienes agua. Y la mujer estaba con un corazón duro. Cuando estudiamos bien el pasaje 4, el capítulo 4 de Juan, estaba con un corazón duro, imagino, de amargura, que los hombres no la comprendían. Dice, ay, me hablas un poco más también bien tú y tú eres un profeta más. Dice que era eso lo que le faltaba, el agua de vida que nunca se acaba. Un corazón feliz que se asemeja a una permanente búsqueda para calmar la sed. El secreto estaba en no esperar de otros, sino en dar. Ahí estaba el secreto, que ella siempre esperaba. Pero también se dio cuenta que no estaba solamente en esperar algo a cambio, sino también en dar. Cuando esta mujer empezó a entender todo lo que Jesús le dijo, se puso feliz, contenta, alegre. Corrió a contarles a todos en la ciudad las maravillas que Jesús hizo en su vida. Dejó todo, olvidó los cántaros de agua. Entró a la ciudad gritando, saltando, contenta, feliz. Así como a mí y a ti el Señor llegó a tocar nuestro corazón, llegó a tocar nuestras vidas, llegó a hacer un milagro en nosotros. El resultado de aquella experiencia, fíjense, el resultado de aquella experiencia fue una ciudad convertida, una ciudad convertida. Aquellas personas estaban condenadas al olvido sin Dios.
que no tenían esperanzas para los discípulos. Pero dice Jesús, me es necesario pasar por Samaria, por una persona, porque Él lo conoce todo. Pero el testimonio de una vida, escucha iglesia, transformación. El testimonio de una vida transformada fue capaz de conmover hasta los más incrédulos. Wow, Señor. Si lo hizo con una mujer que ella misma se despreciaba, que ella misma se sentía despreciable, que la culpa era de las otras personas, del amor, ¿no? La culpa fue el mismo enemigo que viene a sembrar en tu mente mentira. Mentira en nosotros. La mujer samaritana, Jesús la usó a esta mujer para que una ciudad completa fuera transformada. Ponte de pie.